¿Qué harías si tu vida se desmoronara y terminaras sirviendo mesas, a pesar de tener un currículum para la ONU? Prepárate para la historia de Sofía, que te dejará con la boca abierta. Sofía Mendoza se ajustaba el delantal blanco por 10ª vez esa mañana. En el Palacio Real, el restaurante más caro de la Ciudad de México, todo tenía que ser perfecto. Cada camarera debía lucir impecable, cada movimiento ser preciso y cada sonrisa calculada para agradar a clientes que gastaban en una comida lo que ella ganaba en 2 meses. Ella veía el salón principal, manteles de lino italiano, cristales brillando bajo candelabros, clientes con ropa que costaba más que su alquiler anual. Era un mundo que conocía bien, pero ahora lo observaba desde el lado de quien servía, no de quien era servido. «Sofía, la mesa 12 necesita la carta de vinos», gritó Carlos, el maître, corriendo de un lado a otro. Era jueves por la noche y el movimiento era intenso. Empresarios cerrando negocios, parejas celebrando, aniversarios, políticos, sellando acuerdos en voz baja. Sofía tomó la carta de vinos, encuadernada en cuero, y caminó entre las mesas con una elegancia natural que llamaba la atención. Algunos clientes incluso paraban sus conversaciones para observarla. La mesa 12 estaba ocupada por 4 hombres de mediana edad, todos con trajes caros, discutiendo números millonarios. Sofía entregó la carta con una sonrisa profesional, pero uno de ellos, un tipo gordo con un anillo de oro en el meñique, la detuvo por el brazo. «¿Nos puedes explicar la diferencia entre estos vinos franceses?», preguntó. «Habla despacio, querida. No sé si entiendes mucho de estas cosas». Sofía respiró hondo. Siempre era así. Clientes que pensaban que por ser camarera, automáticamente era ignorante. Pacientemente les explicó las características de cada vino, sus regiones de origen y las armonizaciones ideales. Los hombres se sorprendieron con su conocimiento, pero pronto volvieron a sus conversaciones importantes. Justo entonces entró al restaurante Eduardo Campos. Sofía lo reconoció de inmediato. Era imposible no hacerlo. Eduardo Campos siempre estaba en las portadas de revistas de negocios, en las noticias, hablando de sus emprendimientos millonarios. Tenía 45 años, cabello gris perfectamente cortado y un traje que probablemente costaba más que su auto. Caminaba con la confianza de quien nunca había oído un no. Detrás de él venían 3 hombres que Sofía no reconoció, pero que por su ropa y postura claramente eran importantes. Extranjeros, al parecer. Uno de ellos hablaba inglés con acento alemán, otro gesticulaba en algo que parecía francés. Carlos corrió a recibirlos, sonriendo de una forma que Sofía nunca había visto. Era la reverencia que se le hace a alguien que puede cambiar el destino del lugar con una sola queja. «Señor Campos, qué honor tenerlo aquí de nuevo. Su mesa habitual está lista». Eduardo asintió con desdén, como si su presencia fuera un favor. Sus invitados lo siguieron a la mejor mesa del restaurante, con vista a la ciudad iluminada. Sofía siguió atendiendo sus otras mesas, pero notó que Carlos estaba nervioso. «Sofía», la llamó Carlos, haciéndole señas para que se acercara. «Necesito que atiendas la mesa del señor Campos. Es un cliente muy importante, ¿entiendes? Muy importante. Nada puede salir mal». Sofía asintió. 2 años allí le habían enseñado a mantener la calma en las situaciones más incómodas. Tomó su libreta de pedidos y se dirigió a la mesa. Eduardo les explicaba a sus invitados sobre oportunidades de inversión en México, diciendo que el país era prometedor, pero necesitaba orientación extranjera para desarrollarse. Sofía sintió un nudo en el estómago al escuchar eso, pero mantuvo una expresión neutra. «Buenas noches, señores. ¿Puedo tomar sus órdenes?» Eduardo levantó los ojos y Sofía vio una mirada que conocía bien, la de alguien que estaba evaluando, juzgando, tratando de clasificarla en alguna categoría social. Una mirada fría y calculadora que reducía a las personas a objetos. «¿Hablas inglés?»,
preguntó Eduardo de repente, interrumpiendo su conversación. Sofía dudó por un segundo. Un poco, señor. Eduardo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue el tipo de sonrisa que aparece en el rostro de quien acaba de encontrar una forma de divertirse a costa de otra persona. Perfecto, dijo. Señores, ¿qué tal si probamos el inglés de nuestra camarera? Pueden hacer sus pedidos en su idioma. Será interesante ver cómo le va. Los tres hombres se miraron, claramente incómodos. El alemán, un hombre alto con gafas doradas, hizo una mueca discreta. El francés, más joven, se ajustó la corbata con nerviosismo. El tercero, que Sofía ahora notaba que era estadounidense por el acento, simplemente negó con la cabeza. «Eduardo, no es necesario», dijo el americano. «Podemos hablar español normalmente». «No, insisto», respondió Eduardo, claramente disfrutando la situación. «Es bueno para ella practicar. La educación nunca está de más, ¿verdad?». Miró directamente a Sofía. «No te importa practicar tu inglés, ¿verdad?». Sofía sintió la sangre subirle al rostro, pero mantuvo la voz firme. «No me importa, señor». Eduardo se recostó en su silla, cruzó los brazos, listo para ver un espectáculo. «Entonces, señor Müller, haga su pedido en inglés». El alemán miró a Sofía con disculpa y pidió lentamente, como esperando que ella no entendiera. Sofía anotó sin dudar y respondió en un inglés perfecto, ofreciendo opciones de vino y explicando cuál combinaría mejor con el salmón a la parrilla que había pedido. Su pronunciación era impecable, natural, sin acento. El silencio en la mesa fue casi palpable. Eduardo dejó de sonreír. El alemán levantó las cejas, claramente impresionado, no solo con su inglés, sino con su conocimiento de vinos. Aceptó la sugerencia de Sofía, con un tono de respeto en su voz. Eduardo se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. «Muy bien, ahora usted haga su pedido en francés». El francés dudó, pero cedió, pidiendo filete a término medio y vino tinto en un francés fluido. Sofía anotó tranquilamente y respondió sin acento, con la pronunciación perfecta de quien aprendió el idioma viviendo en Francia. Sugirió un vino específico que armonizaría perfectamente con la carne. El francés se quedó boquiabierto. Eduardo estaba visiblemente irritado, pero intentaba disimular. El estadounidense observaba con creciente interés. «Impresionante», murmuró. «¿Dónde aprendiste a hablar francés tan bien?», preguntó en inglés. Sofía miró a Eduardo antes de responder. Pudo ver la irritación creciendo en sus ojos. La frustración de quien perdía el control de una situación que él mismo había creado. «Viví en Francia por algunos años, señor», respondió simplemente. Eduardo golpeó la mesa con más fuerza de la que pretendía, haciendo sonar los cubiertos. «Bueno, esto es muy interesante, pero vamos a los pedidos. Robert, ¿qué vas a querer?». Robert, el estadounidense, miró directamente a Sofía, ignorando por completo a Eduardo. Le preguntó cuántos idiomas hablaba, claramente impresionado. Sofía dudó. Sabía que Eduardo se estaba irritando cada vez más, pero también sabía que mentir ahora sería peor. 7 idiomas fluidos, señor. Español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y mandarín. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert se inclinó hacia adelante, intrigado. El alemán se quitó las gafas y las limpió lentamente como si necesitara ver mejor para creer lo que oía. El francés simplemente sonrió, moviendo la cabeza con admiración. Eduardo estaba rojo de ira, pero intentaba disimular. «Qué coincidencia tan interesante», dijo con sarcasmo. «Una camarera políglota. El mundo está lleno de sorpresas». Robert ignoró por completo el comentario de Eduardo y preguntó sobre la formación académica de Sofía. «Relaciones internacionales, señor, con especialización en diplomacia». Eduardo soltó una risa forzada, demasiado alta para el ambiente del restaurante. «Diplomacia, qué interesante. ¿Y dónde estudió?». Sofía sintió la humillación quemarle el pecho,
pero mantuvo la voz tranquila. Sorbona, señor, y Georgetown, en Estados Unidos. La risa de Eduardo se le atragantó. Robert se enderezó en su silla. El alemán volvió a ponerse las gafas con renovado interés y el francés susurró en voz baja con admiración. Sorbona, esa es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Eduardo estaba claramente desesperado por recuperar el control. Bueno, es una historia muy bonita, pero estamos aquí para cenar, no para escuchar currículos. ¿Qué tal si volvemos a los pedidos? Pero sus invitados ya no estaban interesados en la comida. Robert miraba a Sofía como si la viera por primera vez. ¿Qué la trajo a trabajar aquí? Con ese currículum, usted podría estar trabajando en la ONU, en embajadas. Sofía miró a Eduardo, que la fusilaba con la mirada. Sabía que responder esa pregunta lo enfurecería aún más, pero mentir sería peor. La vida no siempre sale como planeamos, señor, dijo simplemente. A veces necesitamos hacer lo que es necesario para sobrevivir. Robert asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. Müller y Dubó intercambiaron miradas significativas. Eduardo golpeó el puño en la mesa de nuevo, esta vez sin preocuparse de disimular su irritación. «Basta de esta conversación», dijo, con la voz demasiado alta para el restaurante elegante. «Usted es una camarera, ¿verdad? Su trabajo es tomar pedidos, no dar clases de geografía. Así que haga su trabajo bien o tendré que llamar a otra persona». El silencio fue vergonzoso. Clientes de otras mesas comenzaron a mirar. Carlos, al otro lado del salón, estaba visiblemente nervioso. Sofía respiró hondo, contó hasta 3 mentalmente y miró directamente a Eduardo. «Claro, señor Campos. Lamento si lo incomodé. ¿Puedo tomar su pedido ahora?» Pero el daño ya estaba hecho. Robert, Müller y Dubó miraban a Eduardo con una expresión que él conocía bien en los negocios: desaprobación total. Era la mirada que aparecía en el rostro de los inversores cuando descubrían que un socio no era quien decía ser. Eduardo se dio cuenta de que había cometido un error terrible. En 5 minutos había pasado de anfitrión encantador a un hombre pequeño que humillaba a los empleados para sentirse importante, y lo había hecho frente a 3 posibles inversores millonarios. Sofía anotó el pedido y se preparó para irse, pero Robert la llamó de envuelta. «Disculpe, señorita, lo siento, no supe su nombre». «Sofía, señor, Sofía Mendoza». «Señorita Mendoza, ¿sería posible hablar con usted más tarde? Estoy bastante interesado en su trayectoria». Eduardo se levantó tan bruscamente que casi tira la silla. «No, no sería posible. Ella tiene trabajo que hacer y ustedes vinieron aquí para discutir negocios conmigo, no para reclutar camareras». Robert miró a Eduardo con una frialdad que hizo que el aire en la mesa se sintiera pesado. En realidad, «Eduardo, creo que tal vez deberíamos reconsiderar nuestra conversación de negocios. Esta noche ha sido bastante esclarecedora». Sofía salió de la mesa con las anotaciones de los pedidos, pero podía sentir los ojos de Eduardo clavados en su espalda como puñales. Sabía que acababa de hacerse un enemigo poderoso, pero también sabía que no había hecho nada más que responder honestamente a las preguntas que le hicieron. En la cocina, mientras entregaba los pedidos, Sofía se apoyó un momento en la pared fría. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la adrenalina de haber defendido su dignidad después de tanto tiempo siendo tratada como invisible. Carlos apareció corriendo. «Sofía, ¿qué pasó ahí? El señor Campos parece furioso». Sofía lo miró. Ese hombre que conocía desde hacía 2 años, que siempre había sido amable con ella, que no tenía idea de quién era realmente. «Nada grave, Carlos. Solo atendí a los clientes lo mejor que pude». Pero ella sabía que esa noche algo había cambiado. Por primera vez en 2 años había permitido que un pedazo de la verdadera Sofía apareciera y ahora no había vuelta atrás.
Desde el salón podía oír la voz alterada de Eduardo intentando recuperar la atención de sus invitados, pero también el tono frío de las respuestas, la educada pero clara negativa de hombres que acababan de descubrir quién era Eduardo realmente debajo de su traje caro y sonrisa calculada. Sofía sonrió por primera vez en la noche. Tal vez las cosas estaban a punto de ponerse muy complicadas para ella, pero al menos por unos minutos había logrado recordar quién era antes de que la vida la obligara a esconderse detrás de un delantal. Sofía terminó su turno a las 11 de la noche, pero su mente seguía en la mesa de Eduardo Campos. Se cambió el uniforme por una blusa sencilla y unos jeans gastados. Tomó la pequeña bolsa que guardaba en el casillero de los empleados y salió por la puerta trasera del restaurante. La noche estaba fría y se ajustó el abrigo mientras caminaba hacia la parada del autobús. Durante el trayecto de 40 minutos hasta su apartamento, Sofía no pudo dejar de pensar en la mirada de Robert cuando descubrió su formación. Era una mirada que conocía bien, que había visto muchas veces en el pasado. Sorpresa, respeto, curiosidad. El mismo tipo de mirada que recibía cuando la presentaban en eventos diplomáticos como la joven promesa de las relaciones internacionales mexicanas. Eso fue hace mucho tiempo, en otra vida, pensó. Sofía subió los 3 tramos de escaleras hasta su pequeño apartamento en el barrio de la Roma. Un solo cuarto, una cocina diminuta, un baño donde apenas cabía una persona. Las paredes tenían manchas de humedad que intentaba disimular con cuadros baratos comprados en un tianguis. Era un lugar humilde, pero era suyo. Y después de todo lo que había pasado, tener un techo propio era más que suficiente. Preparó un té, se sentó en el sofá de segunda mano que había comprado cuando se mudó y dejó que la memoria regresara a lugares que prefería mantener bajo llave. Sofía Mendoza no nació para ser camarera, nació en una familia que se movía en los círculos más altos de la diplomacia mexicana. Su padre, el embajador Fernando Mendoza, era considerado uno de los diplomáticos más brillantes de su generación. Su madre, Elena, era profesora de idiomas y traductora de la ONU. Se conocieron durante una conferencia internacional en Ginebra y Sofía creció respirando política internacional y relaciones diplomáticas. La primera lengua extranjera que aprendió fue el francés a los 5 años, cuando la familia se mudó a París porque su padre fue asignado a la embajada mexicana. Luego vino el inglés cuando fueron transferidos a Washington. El alemán lo aprendió durante los 2 años que pasaron en Berlín. Italiano, portugués, español y mandarín vinieron naturalmente a medida que la familia era asignada a diferentes puestos diplomáticos por el mundo. Para Sofía, hablar múltiples idiomas era tan natural como respirar. Creció cambiando de país cada 2 o 3 años, haciendo amigos de todas las nacionalidades, aprendiendo sobre diferentes culturas no a través de libros, sino viviendo entre ellas. A los 15 años, cuando la familia se estableció en Londres, Sofía ya había decidido seguir los pasos de sus padres. Quería ser diplomática, quería trabajar para acercar países y culturas, quería usar su talento para los idiomas al servicio de la paz mundial. Era un sueño grande para una adolescente, pero la habían criado para soñar a lo grande. Consiguió una beca completa en la Sorbona a los 18 años, después de impresionar a un panel de profesores franceses con su fluidez y conocimiento de la política internacional. 2 años después, fue aceptada en Georgetown para hacer una maestría en diplomacia internacional. Era considerada una prodigio académica. La joven que publicaba artículos sobre relaciones internacionales en revistas especializadas, incluso antes de terminar la licenciatura. Sofía tomó un sorbo de té y sintió las lágrimas quemarle los ojos. Incluso después de tantos años, todavía le dolía recordar cómo todo se desmoronó
de un momento a otro. El accidente ocurrió una mañana de marzo de 2019. Sus padres regresaban de una conferencia en la Ciudad de México cuando el avión comercial enfrentó una severa tormenta. La aeronave no pudo aterrizar en el aeropuerto y cayó en una zona residencial. No hubo supervivientes. Sofía estaba en Washington defendiendo su tesis de maestría cuando recibió la llamada. Por unos segundos no pudo procesar las palabras que oyó. Accidente. No sobrevivieron. Nuestro pésame. Las palabras entraron por sus oídos, pero no llegaron al cerebro, como si fueran dichas en un idioma que no conocía. Lo que siguió fue un borrón de dolor, burocracia y descubrimientos devastadores. Sofía regresó a México para encargarse del funeral y resolver asuntos legales, pensando que sería cuestión de tiempo hasta que pudiera organizar todo y regresar a Pitt 207, Estados Unidos, para terminar la maestría. Fue entonces cuando descubrió que la situación financiera de la familia era mucho más complicada de lo que imaginaba. Su padre había hecho algunas malas inversiones en los últimos años, intentando asegurar una jubilación cómoda. La mayor parte del patrimonio familiar estaba comprometida en inversiones que se habían devaluado drásticamente. La casa en la Ciudad de México tuvo que ser vendida para pagar deudas. El apartamento en París, que Sofía pensaba que sería su salvación, estaba hipotecado. Peor que el descubrimiento de las deudas fue darse cuenta de lo rápido que las puertas se cerraron. Amigos de la familia, que siempre fueron atentos cuando sus padres estaban vivos, de repente estaban demasiado ocupados para devolver sus llamadas. Contactos profesionales que prometieron ayudar a encontrar puestos en el área diplomática simplemente desaparecieron. Sofía se dio cuenta de una verdad amarga. En el mundo de la diplomacia solo existes mientras tienes conexiones poderosas. Sin el prestigio de sus padres, sin la red de contactos que ellos habían construido durante décadas, ella era solo una joven más buscando empleo. Intentó regresar a Georgetown, pero no pudo renovar la beca. Intentó conseguir puestos en organizaciones internacionales, pero descubrió que incluso con toda su formación, sin la recomendación de alguien influyente, ni siquiera miraban su currículum. Los meses pasaron y el dinero se acabó. Sofía se encontró viviendo en un hotel barato en el centro de la Ciudad de México, vendiendo los últimos objetos de valor que quedaron de la herencia familiar. Libros raros de la biblioteca de su padre, joyas de su madre, incluso los trofeos y certificados que había ganado durante su vida académica. Fue entonces cuando respondió a un anuncio de empleo en el periódico. El Palacio Real buscaba camareras con buena presencia e inglés básico. Sofía se miró al espejo del cuarto del hotel y vio a una joven de 24 años que lo había perdido todo. Decidió que era mejor tener un trabajo que la hacía sentir pequeña que no tener ningún empleo. La ironía no pasó desapercibida. La misma joven que había cenado con embajadores y ministros ahora estaba del otro lado, sirviendo a personas que probablemente tenían mucho menos conocimiento sobre el mundo que ella, pero mucho más dinero en el banco. Carlos, el maître, la contrató de inmediato. Ella dijo que había estudiado inglés y francés, pero no mencionó las universidades ni su formación en diplomacia. Aprendió rápidamente que en el mundo de los restaurantes de lujo era mejor ser subestimada que despertar curiosidad. Durante 2 años, Sofía construyó una nueva identidad. La camarera educada, discreta, que sabía tratar con clientes difíciles sin perder la compostura. Guardó a la verdadera Sofía Mendoza en un cajón cerrado de su memoria y se convirtió en solo Sofía, la empleada que nadie realmente notaba. Hasta esa noche, hasta que Eduardo Campos decidió humillarla públicamente y acabó forzándola a mostrar quién era realmente. Sofía terminó el té y fue al baño a cepillarse los dientes. En el espejo
Vio el reflejo de una mujer que estaba cansada de esconderse. Había sido bueno, por unos minutos, volver a ser ella misma, hablar idiomas con fluidez, demostrar conocimiento, ser tratada con respeto por personas inteligentes. También sabía que esa exposición podría traer consecuencias. Eduardo Campos no era el tipo de hombre que olvidaba una humillación, y ella lo había humillado frente a posibles inversores internacionales. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con el teléfono sonando. Era Carlos, y por su voz algo andaba mal. «Sofía, necesito que vengas más temprano hoy, unas 2 horas antes de tu turno». «¿Pasó algo, Carlos?» «Es complicado. El señor Campos llamó temprano. Quiere hablar contigo». Sofía sintió el estómago apretarse. ¿Hablar de qué? No sé. Solo dijo que descubrió algunas cosas sobre tu pasado y quiere aclarar la situación. Sofía, nunca me dijiste que habías estudiado en universidades internacionales. Ella cerró los ojos. Era exactamente lo que temía. Eduardo había investigado su historia. Es complicado, Carlos. Bueno, sea lo que sea, quiere una reunión hoy a las 3 de la tarde. Y Sofía no tenía una voz muy amigable. Sofía colgó el teléfono y se sentó en la orilla de la cama. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. No podía esconder para siempre quién había sido. La cuestión ahora era cómo lidiar con Eduardo Campos. Llegó al restaurante a las 2:30 de la tarde. El Palacio Real estaba cerrado para el almuerzo, preparándose para la cena. Carlos la recibió en la puerta con una expresión preocupada. «Sofía, él trajo un abogado y un investigador privado». ¿Un investigador privado? Sí, el tipo llegó con una carpeta llena de papeles sobre ti, fotos, documentos, no sé qué más. Sofía, ¿qué historia es esta? ¿Quién eres realmente? Sofía respiró hondo. Ya no podía huir de la... En verdad, Carlos, te explicaré todo después de que termine esta reunión, ¿ok? Pero primero necesito ver qué quiere Eduardo. Estaban en la sala privada del fondo, un área que el restaurante usaba para reuniones privadas. Eduardo estaba sentado en un sillón de cuero, con traje oscuro, con 2 hombres a su lado. Uno era claramente un abogado, por su formalidad y su carpeta de documentos. El otro era más joven, llevaba una tablet y una cámara. «Sofía», dijo Eduardo cuando ella entró, pero no se levantó. «Por favor, siéntese». Ella se sentó en la silla que él le indicó al otro lado de la mesa pequeña. Carlos dudó en la puerta, pero Eduardo le hizo un gesto para que saliera. «Solos no», dijo Sofía firmemente. «Carlos, quédate». Eduardo sonrió, pero fue una sonrisa fría. «Como quieras». «Carlos, cierra la puerta y siéntate. Esto que voy a decir también te interesa a ti como empleador de ella». El abogado abrió la carpeta y sacó una serie de documentos, fotos, certificados, recortes en periódico. Sofía los reconoció de inmediato. Era su vida entera esparcida sobre la mesa. Sofía Mendoza. Eduardo comenzó a leer de un papel. Hija del embajador Fernando Mendoza y de la traductora Elena Mendoza. Graduada en Relaciones Internacionales por la Sorbona, maestranda en Diplomacia Internacional por la Universidad de Georgetown. Hablante fluida de 7 idiomas. Ya trabajó como intérprete en conferencias de la ONU. Carlos miró a Sofía con los ojos muy abiertos. «Sofía, esto es... ¿verdad?» Ella asintió sin quitar los ojos de Eduardo. «Es verdad. ¿Y ahora?» continuó Eduardo. «Trabaja como camarera en un restaurante, ganando el salario mínimo». Se inclinó hacia adelante. «La pregunta es, ¿por qué?» Sofía mantuvo la voz tranquila. «Mis padres murieron. Necesité rehacer mi vida». «Rehacer su vida», repitió Eduardo como si saboreara las palabras. «Interesante. ¿Y decidió ocultar su formación a su empleador actual? ¿Por qué?» «Porque no era relevante para el trabajo». Eduardo se rió. «No era relevante. Sofía, usted tiene cualificaciones para trabajar en embajadas, en organizaciones internacionales, como consultora para empresas multinacionales.
y eligió servir mesas. Sofía sintió la trampa cerrarse, pero aún no sabía a dónde quería llegar Eduardo. Elegí hacer lo que era necesario para sobrevivir. «Oh», dijo Eduardo, tomando otro papel de la carpeta. Eligió esconderse. La pregunta es, ¿de qué? Puso sobre la mesa una foto de ella en una conferencia internacional de hace 3 años. Sofía estaba traduciendo para un grupo de diplomáticos, sonriendo, confiada, completamente diferente de la mujer que estaba sentada allí ahora. Usted no es solo una ex estudiante que perdió a sus padres, Sofía. Usted es alguien que tenía acceso a los círculos más altos de la política internacional, alguien que conocía secretos de Estado, que participaba en negociaciones confidenciales. Sofía comenzó a entender a dónde quería llegar y sintió la sangre helarse en sus venas. La pregunta que me hago, continuó Eduardo, es si realmente está simplemente rehaciendo su vida o si se está escondiendo de algo o de alguien. El investigador privado abrió la tablet y le mostró la pantalla a Eduardo. Hay algunas inconsistencias en su desaparición del mundo diplomático, señorita Mendoza. Algunos contactos internacionales a quienes les gustaría mucho saber dónde está usted. Sofía sintió el mundo girar a su alrededor. Eduardo había ido mucho más allá de una simple investigación de antecedentes. Estaba tratando de encontrar vulnerabilidades, puntos débiles que pudiera usar contra ella. «¿Qué quiere, Eduardo?», preguntó ella, la voz más firme de lo que sentía. Eduardo sonrió y esta vez la sonrisa fue genuinamente cruel. «Quiero que renuncie hoy y que desaparezca de mi vista, porque si no lo hace, me aseguraré de que ciertas personas muy interesadas en su ubicación sepan exactamente dónde encontrarla». Carlos se levantó indignado. «Espere un momento. Usted no puede amenazar a mi empleada». «Puedo y lo estoy haciendo», respondió Eduardo con calma. «Sofía me hizo pasar vergüenza anoche frente a inversores importantes. Esto me costó un negocio de 50 millones de pesos. Ahora ella va a pagar por eso». Sofía miró los documentos esparcidos sobre la mesa, las fotos de su vida pasada, los rostros de los hombres que Eduardo había contratado para destrozar lo poco que ella había logrado reconstruir. Y por primera vez en 2 años, en lugar de miedo, sintió ira pura, cristalina, que quemó todas sus defensas. «No», dijo, levantándose lentamente. «¿Cómo dijo?», preguntó Eduardo claramente sorprendido. «Dije, no voy a renunciar, no voy a desaparecer y no voy a dejar que me chantajee». Sofía tomó los documentos de la mesa y se los empujó de vuelta a Eduardo. «Haga lo que quiera, pero sepa una cosa, si quiere jugar con mi pasado, yo también puedo jugar con el suyo, y le garantizo que tengo mucha más experiencia en eso que usted». Eduardo palideció. El abogado y el investigador se miraron nerviosamente. «Usted está cometiendo un error muy grande», dijo Eduardo, pero ahora había incertidumbre en su voz. «El error fue suyo», respondió Sofía, caminando hacia la puerta. «Anoche, cuando decidió humillarme públicamente. Hoy, cuando decidió amenazarme. Y mañana, cuando descubra que despertó a un tipo de persona a la que no debería haber molestado». Se detuvo en la puerta y se volvió hacia Carlos. «Mi turno comienza a las 6. Estaré aquí». Y salió de la sala, dejando a Eduardo Campos con sus documentos, sus amenazas y por primera vez en su vida, con la sensación de que había subestimado completamente a su oponente. Sofía Mendoza había vuelto y esta vez no iba a esconderse. El viernes siguiente, Sofía llegó al Palacio Real para otro turno normal de trabajo. Pero desde el momento en que puso un pie en el restaurante, sintió que algo era diferente. Carlos evitó su mirada. Los otros camareros susurraban en los rincones y había una tensión en el aire que no podía explicar. «Sofía», la llamó Carlos tan pronto como terminó de cambiarse. «Necesito avisarte una cosa. El señor Campos hizo una reserva para hoy por la noche. Mesa para 6 personas a las 8.
Sofía sintió el estómago apretarse, pero mantuvo la voz firme. Y, continuó Carlos, pidió específicamente que tú atendieras su mesa. Ella sabía que aquello no era coincidencia. Después del enfrentamiento de hacía unos días, Eduardo estaba planeando algo. La cuestión era descubrir que antes de que fuera demasiado tarde. Hay una cosa más, continuó Carlos, claramente incómodo. Sus invitados son todos extranjeros, empresarios importantes, por lo que entendí. Y Carlos, él llamó esta mañana, preguntando si todavía estabas trabajando aquí. Sofía asintió. Era exactamente lo que esperaba. Eduardo no iba a renunciar fácilmente a su venganza. Está bien, Carlos, yo me encargo. El resto del día pasó lentamente. Sofía atendía sus mesas normalmente, pero su mente estaba enfocada en lo que Eduardo podría estar planeando. Conocía a hombres como él, ricos, poderosos, acostumbrados a conseguir todo lo que querían. Cuando alguien los contrariaba, especialmente una persona que ellos consideraban inferior, la reacción siempre era desproporcionada. A las 7:30, Sofía vio a Eduardo entrar en el restaurante, pero esta vez no estaba solo con 3 invitados. Eran 5 hombres bien vestidos, claramente empresarios internacionales, todos hablando en inglés con diferentes acentos: alemán, francés, americano, británico. Era un grupo importante, del tipo que cierra negocios de cientos de millones. Carlos corrió a recibirlos, más nervioso de lo que Sofía lo había visto nunca. Ella se dio cuenta de que el dueño del restaurante también estaba presente, algo que solo sucedía en ocasiones muy especiales. Eduardo claramente había vendido esa reunión como algo grandioso. ¡Sofía! Carlos corrió hacia ella. «Es tu mesa, y por el amor de Dios, no hagas nada que pueda salir mal. El dueño está aquí. Son inversores internacionales y si algo sale mal...» «Ya sé, Carlos, tranquilo». Sofía se dirigió a la mesa respirando hondo. Eduardo estaba sentado de espaldas a ella, gesticulando animadamente mientras les explicaba algo a sus invitados. Cuando ella se acercó, él dejó de hablar y se giró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ah, perfecto, señores. Esta es Sofía, la camarera que les mencioné. Sofía, estos son algunos de los empresarios más importantes de Europa y Estados Unidos». Los hombres la miraron educadamente, algunos asintiendo. Sofía reconoció el tipo de inmediato: ejecutivos acostumbrados a negociar a escala global, personas que probablemente cerraban contratos más grandes en una tarde de lo que ella ganaba en toda su vida. «Buenas noches, señores. Bienvenidos al Palacio Real». Eduardo se reclinó en su silla, claramente satisfecho consigo mismo. «Sofía, justo les estaba contando a mis amigos sobre nuestro encuentro de la semana pasada, sobre tus habilidades lingüísticas». Sofía sintió la alarma sonar en su cabeza. Lo que sea que Eduardo estuviera planeando, estaba comenzando ahora. «Resulta que tenemos un problema interesante», continuó Eduardo, mirándola directamente. «Mis invitados hablan diferentes idiomas y estamos discutiendo un negocio muy complejo. Necesitamos a alguien que pueda traducir entre todos los idiomas para garantizar que todos entiendan perfectamente». Uno de los hombres, que Sofía identificó como alemán por el acento, frunció el ceño. «Eduardo, no es necesario. Todos aquí hablamos inglés lo suficientemente bien». No, insisto», dijo Eduardo levantando la mano. «Sofía aquí habla 7 idiomas con fluidez. Sería perfecto para garantizar que no haya malentendidos, ¿verdad, Sofía?» Sofía entendió la trampa de inmediato. Eduardo quería ponerla en una situación en la que se vería obligada a revelar sus conocimientos de nuevo, pero esta vez frente a un grupo aún más grande de personas importantes, y si se negaba, parecería incompetente o mentirosa. «Señor Campos, soy camarera, no intérprete. Mi trabajo es tomar pedidos». «Ah, pero eres tan talentosa», insistió Eduardo con la voz cargada de falsa admiración.
Sería un desperdicio no usar tus habilidades. Además, estoy pagando por tu presencia aquí esta noche. El estadounidense del grupo se inclinó hacia adelante. Eduardo, ¿qué estás sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que nuestra camarera nos ayude con la traducción durante nuestra reunión de negocios. Sería una experiencia interesante, ¿no creen? Sofía se dio cuenta de lo que Eduardo estaba haciendo. Quería humillarla, obligándola a trabajar como intérprete por un salario de camarera frente a hombres que normalmente pagarían miles de dólares por una traducción profesional. Era una forma de reducirla públicamente. No me parece apropiado, dijo el francés del grupo. Los negocios son asuntos serios. No debemos involucrar a los empleados del restaurante. «Tonterías», replicó Eduardo. «Sofía aquí estudió en universidades prestigiosas, Sorbona, Georgetown. Ella puede manejar esto perfectamente. ¿No es así, Sofía?» Todos los ojos se volvieron hacia ella. Sofía podía sentir a Carlos observando nerviosamente desde el otro lado del salón. Podía ver a otros empleados asomándose desde la cocina. Todo el mundo esperaba a ver qué pasaría. «Si los señores insisten», dijo Sofía con calma, «puedo ayudar con la traducción básica». Eduardo sonrió triunfante. «Perfecto, entonces vamos a empezar, James», se dirigió al estadounidense. «Explique a Sofía el proyecto que estamos discutiendo en inglés, por supuesto». James, claramente incómodo con la situación, comenzó a explicar. Era un proyecto de desarrollo inmobiliario en América Latina que involucraba asociaciones entre empresas europeas, estadounidenses y mexicanas. Una inversión inicial de $200 millones con potencial de expansión a otros países. Sofía escuchó atentamente, tomando notas mentales. Cuando James terminó, Eduardo se volvió hacia ella. «Ahora traduzca esto al alemán, para que el señor Weber lo entienda completamente». Sofía respiró hondo y comenzó a traducir. Pero no solo tradujo las palabras, tradujo conceptos, contextos, matices legales y financieros que James había dejado implícitos. Su traducción fue tan precisa y detallada que Weber levantó las cejas, claramente impresionado. «Muy bien», dijo Eduardo, pero Sofía podía ver la irritación creciendo en sus ojos. Su traducción había sido demasiado profesional, demasiado competente. Ahora el señor Dubois va a explicar la parte financiera en francés. El francés dudó. «Eduardo, yo realmente creo que...» «Por favor, Dubois, es solo un ejercicio». Dubois suspiró y comenzó a explicar la estructura financiera del proyecto en francés. Era compleja, involucraba múltiples monedas, regulaciones internacionales, estrategias fiscales sofisticadas. Sofía tradujo al inglés con tanta fluidez que incluso Dubois pareció sorprendido, pero fue más allá de la traducción literal. Identificó algunas inconsistencias en los cálculos que Dubois había presentado y diplomáticamente pidió aclaraciones sobre algunos puntos. «¿Está seguro sobre el tipo de cambio que está usando para el euro?», preguntó en francés perfecto. «Porque, por los datos que vi hoy en las noticias financieras, hay una variación significativa que puede afectar sus cálculos». Dubois dejó de hablar y la miró con renovado interés. «Usted sigue el mercado financiero internacional». «Es difícil trabajar con múltiples monedas sin seguirlo», respondió Sofía simplemente. Eduardo estaba visiblemente irritado ahora. Su intento de avergonzarla se estaba convirtiendo en una demostración de su conocimiento. «Bueno, esto es todo muy interesante, pero vamos a los pedidos». «Espere», dijo James, levantando la mano. «Me gustaría escuchar su opinión sobre algo». Se volvió hacia Sofía. «Usted mencionó regulaciones internacionales. ¿Conoce las leyes mexicanas sobre inversión extranjera en desarrollo urbano?» Sofía dudó. Sabía la respuesta, pero responder significaría revelar aún más conocimiento. Eduardo la miraba con una expresión que mezclaba furia y desesperación. «Conozco lo básico», dijo cuidadosamente.
Lo básico, insistió James, porque estamos teniendo algunas dudas sobre la legislación ambiental mexicana para proyectos de este tipo. Sofía miró a Eduardo, que claramente esperaba que ella no supiera responder, pero ella conocía esas leyes mejor que la mayoría de los abogados. Había estudiado regulación ambiental internacional como parte de su formación en diplomacia. La legislación mexicana para proyectos de desarrollo urbano por encima de los $100 millones exige un informe de impacto ambiental aprobado por la Semarnat. Comenzó. Pero hay un vacío legal para proyectos que involucran asociaciones internacionales certificadas. Si la empresa extranjera tiene la certificación ISO 1001, el proceso puede acelerarse significativamente. James se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Y cómo se obtiene esa certificación? Sofía explicó el proceso detalladamente, incluyendo costos, plazos y requisitos específicos. Hablaba con la autoridad de quien había visto a empresas pasar por ese proceso muchas veces durante su carrera diplomática. Weber, el alemán, comenzó a hacer preguntas sobre regulaciones europeas. Dubois quería saber sobre tratados comerciales entre México y Francia. En pocos minutos, Sofía estaba dando una consultoría empresarial completa sobre legislación internacional. Eduardo intentó interrumpir varias veces, pero los empresarios estaban fascinados. Habían encontrado a alguien que entendía tanto el lado mexicano como el lado internacional de sus negocios, y ella lo estaba haciendo por el salario de una camarera. ¿Dónde aprendió todo esto?, preguntó Weber. Trabajé como consultora para organizaciones internacionales, respondió Sofía manteniendo la respuesta vaga. ¿Qué tipo de organizaciones?, insistió James. Sofía miró a Eduardo, que estaba rojo de ira. Podía ver que él quería explotar, pero no podía hacerlo frente a los inversores. ONU principalmente, algunas embajadas. El silencio que siguió fue total. Los 5 empresarios miraban a Sofía como si la vieran por primera vez. Eduardo parecía estar teniendo un ataque de pánico silencioso. ¿Usted trabajó para la ONU?, preguntó Dubois, claramente impresionado. Como consultora junior, dijo Sofía, intentando minimizar, principalmente traducción e investigación. ¿Y ahora trabaja como camarera? Weber no pudo ocultar la sorpresa en su voz. Eduardo finalmente explotó. Bueno, esto es todo muy interesante, pero vinimos aquí para cenar, no para dar una clase de economía internacional. James miró a Eduardo con una expresión fría. Eduardo, creo que no nos dijo toda la verdad sobre quién es esta señorita. Ella es una camarera, insistió Eduardo con la voz demasiado alta. Una camarera que por casualidad estudió algunas cosas. Eso no cambia el hecho de que ella está aquí para servir mesas, no para dar consultoría. Weber se levantó lentamente. Eduardo, creo que cometimos un error al venir aquí esta noche. ¿Qué error? Estamos aquí para discutir el proyecto. Estamos aquí porque usted nos dijo que tenía una propuesta seria de inversión, interrumpió James. Pero parece que usted está más interesado en juegos infantiles con sus empleados que en hacer negocios. Dubois también se levantó. Eduardo, esto es vergonzoso para nosotros y para ella. Eduardo se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación por completo. Señores, por favor, siéntense. Podemos resolver esto. No hay nada que resolver, dijo Weber. No hago negocios con personas que tratan a los empleados de esta forma. James tomó su abrigo. Eduardo nos hizo perder el tiempo. Y peor, desperdició el talento de esta joven. Cualquier empresa pagaría una fortuna por sus conocimientos. Se volvió hacia Sofía. Señorita, tiene mi tarjeta. Si algún día quiere trabajar con gente seria, llámeme. Los 5 empresarios salieron de la mesa, dejando a Eduardo solo con Sofía. El restaurante entero estaba en silencio, todos observando la escena. Carlos estaba pálido, claramente sin saber qué hacer.
Eduardo miró a Sofía con odio puro. Usted me hizo perder un negocio de $200 millones. No hice nada más que responder a las preguntas que me hicieron, respondió Sofía con calma. Usted se exhibió, se hizo la lista, se humilló a propósito. Sofía dio un paso más cerca de la mesa. Eduardo, usted me trajo aquí para humillarme, para mostrarme como una camarera pretenciosa que se cree inteligente, pero el problema es que yo realmente soy inteligente y ahora sus inversores lo saben también. Eduardo se levantó, la silla raspando violentamente el suelo. Esto no ha terminado. No, Sofía estuvo de acuerdo. No ha terminado porque ahora usted sabe que no puede intimidarme y yo sé que usted es mucho menos de lo que aparenta ser. Eduardo salió del restaurante sin pagar la cuenta, dejando a Sofía sola en medio del salón silencioso. Ella miró a su alrededor y vio decenas de pares de ojos fijos en ella, empleados, clientes, todos procesando lo que acababan de presenciar. Carlos se acercó, todavía en shock. Sofía, ¿qué fue eso? Sofía tomó las tarjetas que los empresarios habían dejado en la mesa. 5 tarjetas, 5 oportunidades, 5 puertas que se habían abierto en un único momento. Esto, Carlos, fue yo dejando de esconderme. Ella miró las tarjetas en sus manos. James Mitchell, CEO de una multinacional estadounidense. Klaus Weber, director de inversiones de un fondo alemán. Pierre Dubois, socio de una consultoría francesa especializada en América Latina. Por primera vez en 2 años, Sofía sonrió de verdad. No la sonrisa profesional que usaba para clientes difíciles, sino la sonrisa de quien acababa de recuperar una parte importante de sí misma. Eduardo Campos había intentado destruirla una vez más, pero acababa de hacer exactamente lo opuesto. Le había dado una plataforma para mostrar su valor a personas que realmente sabían reconocer el talento cuando lo veían. Y ahora, finalmente, Sofía estaba lista para dejar de esconderse y regresar al mundo al que realmente pertenecía. El lunes siguiente, Sofía llegó al Palacio Real, esperando encontrar un ambiente tenso. Lo que sucedió el viernes se había extendido rápidamente entre los empleados, y ella sabía que Carlos estaba preocupado por las posibles consecuencias. Después de todo, Eduardo Campos era un cliente importante y perderlo podría significar problemas serios para el restaurante. Pero cuando entró por la puerta de los empleados, encontró a Carlos al teléfono hablando animadamente con alguien. Él le hizo una seña para que se acercara, cubriendo el teléfono con la mano. «Sofía, es para ti, un tal James Mitchell». Sofía sintió el corazón acelerarse. James era el empresario estadounidense de la mesa de Eduardo, uno de los hombres que se había ido indignado el viernes. Ella tomó el teléfono intentando controlar el nerviosismo. «Aló, señorita Mendoza, aquí es James Mitchell. Nos conocimos el viernes». «Sí, señor Mitchell, ¿cómo puedo ayudarle?» «En realidad me gustaría hablar con usted sobre una oportunidad. Mi empresa está expandiendo operaciones en México y necesitamos a alguien con su perfil, alguien que entienda tanto el mercado mexicano como las prácticas internacionales». Sofía miró a Carlos, que observaba la conversación con creciente curiosidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Consultoría en desarrollo de negocios para América Latina. Puesto senior, salario en dólares, base en la Ciudad de México, pero con viajes frecuentes a nuestra sede en Miami. Usted tendría autonomía para formar su propio equipo. Sofía tuvo que sujetarse a la pared. Era exactamente el tipo de oportunidad que había soñado durante años. «Señor Mitchell, esto es muy repentino. Lo sé, pero Sofía, ¿puedo llamarla Sofía? Lo que presencié el viernes fue extraordinario. No solo su conocimiento técnico, sino su capacidad para navegar entre culturas e idiomas diferentes. Es exactamente lo que nuestra empresa necesita. ¿Y usted no está preocupado por el hecho de que estoy trabajando como camarera?» James se rió. «Sofía,
Yo empecé lavando platos en un restaurante cuando llegué a 1900 Estados Unidos. Lo que importa no es dónde estás ahora, sino dónde puedes llegar, y estoy seguro de que puedes llegar muy lejos. Acordaron una reunión para el martes en la sede de la empresa. Sofía colgó el teléfono, aún en shock, procesando lo que acababa de suceder. ¿Buenas noticias?, preguntó Carlos. Muy buenas, Carlos. Creo que necesitaré faltar mañana. Pero antes de que pudiera explicar, el teléfono del restaurante sonó de nuevo. Era Klaus Weber, el alemán, también con una propuesta. Después fue Pierre Dubois, el francés. En 2 horas, Sofía tenía 3 ofertas de empleo de empresas multinacionales. La noticia se extendió por el restaurante como fuego. Los otros camareros la miraban con una mezcla de admiración y envidia. Sofía Mendoza, la colega tranquila que nunca se metía en problemas, de repente se había convertido en la persona más popular del establecimiento. Fue a media tarde que Eduardo apareció. Sofía estaba organizando las mesas cuando lo vio entrar por la puerta principal, pero esta vez no estaba solo. Había venido con 2 hombres de traje que ella no reconoció, y por su postura no era una visita amigable. Carlos corrió a recibirlos, visiblemente nervioso. Sofía podía oír fragmentos de la conversación. Eduardo se quejaba de empleados irrespetuosos y pérdidas causadas a su negocio. ¡Sofía!, Carlos la llamó, haciéndole una seña para que se acercara. El señor Campos quiere hablar contigo. Sofía se dirigió al grupo, respirando hondo. Eduardo tenía una expresión de satisfacción en el rostro que a ella no le gustó nada. «Sofía», dijo Eduardo, pero no ofreció un saludo. «Estos son abogados de mi empresa. Vinieron aquí para resolver un asunto delicado». Uno de los abogados abrió una carpeta y sacó algunos documentos. «Señorita Mendoza, nuestro cliente alega que usted causó pérdidas significativas a su negocio el viernes. Estamos aquí para discutir una posible acción de daños morales y materiales». Sofía sintió el estómago apretarse, pero mantuvo la voz firme. «¿Qué pérdidas?» «Usted saboteó una reunión de negocios importante, Sofía», dijo Eduardo. «Hizo que mis inversores desistieran de un proyecto de $200 millones con sus actitudes inadecuadas. Respondí a las preguntas que me hicieron. No hice nada inadecuado». El segundo abogado se inclinó hacia adelante. «Señorita, usted estaba trabajando como empleada del restaurante y se comportó de forma que perjudicó a un cliente. Esto puede considerarse mala conducta profesional». Carlos, que estaba escuchando todo, finalmente se manifestó. «Espere un momento. Sofía no hizo nada malo. Ella solo atendió la mesa, como cualquier camarera haría». «Cualquier camarera no da consultoría empresarial durante el trabajo», replicó Eduardo. «Ella excedió sus funciones de forma deliberada para perjudicarme». Sofía se dio cuenta de que Eduardo estaba desesperado. Perder ese negocio frente a los inversores había sido un duro golpe a su reputación, y ahora él quería culpar a alguien, encontrar un chivo expiatorio para justificar el fracaso. «Señor Campos», dijo Sofía con calma, «los señores me pidieron que tradujera. Cuando hicieron preguntas técnicas, respondí honestamente. Si esto causó algún tipo de vergüenza, tal vez el problema no sea conmigo». Eduardo se puso rojo. «Usted no es más que una camarera arrogante que se cree más inteligente de lo que es». Fue en ese momento que la puerta del restaurante se abrió y entró James Mitchell. Sofía lo reconoció de inmediato, pero se sorprendió de verlo allí. «Disculpen la interrupción», dijo James, acercándose al grupo, «pero oí voces alteradas y reconocí al señor Campos». Eduardo palideció al ver a James. «¿Qué está haciendo aquí?» «Vine a buscar a la señorita Mendoza para nuestra reunión», respondió James, mirando directamente a Sofía. No sabía que ella todavía estaba trabajando hoy. «¿Qué reunión?», preguntó Eduardo, con la voz tensa. «Reunión de trabajo.
Le ofrecí un puesto a Sofía en mi empresa. James miró a los abogados y luego a Eduardo. ¿Puedo preguntar qué está pasando aquí? Eduardo intentó recuperar la compostura. Estamos resolviendo un asunto legal. Sofía causó pérdidas a mi negocio. James se rió, pero fue una risa sin humor. Eduardo, usted está bromeando, ¿verdad? La única cosa que Sofía hizo fue demostrar que sabe más sobre negocios internacionales que usted. Ella saboteó mi reunión. Ella salvó a 5 empresarios serios de hacer negocios con alguien que claramente no tiene la competencia para manejar proyectos internacionales, replicó James. Eduardo, usted nos hizo perder el tiempo el viernes y ahora la está culpando a ella por su propia incompetencia. El primer abogado intentó intervenir. Señor, nuestro asunto es con la empleada, no con usted. James se volvió hacia el abogado con una expresión helada. Y yo soy el futuro empleador de esta empleada. Cualquier acción legal contra ella será considerada interferencia en mis negocios. Y le garantizo que tengo recursos legales muy superiores a los de su cliente. Eduardo se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control de nuevo. James, esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo. Sofía va a trabajar en mi empresa y no voy a permitir que alguien intente intimidarla por haber demostrado competencia profesional. Carlos, que había estado observando todo en silencio, finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Sofía, ¿vas a dejar el restaurante? Sofía miró a Carlos, luego a Eduardo, luego a James. Era un momento decisivo. Podía quedarse en su zona de confort, aceptar las amenazas de Eduardo y seguir escondiéndose, o podía dar el paso final para recuperar su vida. Sí, Carlos, me voy. Eduardo explotó. Usted no puede simplemente irse. Tenemos asuntos legales que resolver. ¿Qué asuntos legales? Una nueva voz se unió a la conversación. Era Klaus Weber, el inversor alemán que acababa de entrar en el restaurante. Detrás de él estaba Pierre Dubois. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Eduardo, claramente en pánico ahora. Vinimos a ofrecer trabajo a la señorita Mendoza, respondió Weber. Supimos por James que ustedes se estaban reuniendo aquí. Pierre se acercó a Sofía. Sofía, hablamos esta mañana sobre el puesto en nuestra empresa. La oferta sigue en pie. Eduardo miró a su alrededor y vio que estaba rodeado por 3 empresarios a quienes había intentado impresionar el viernes, todos allí para contratar a la mujer que él intentaba demandar. Esto es ridículo, dijo con la voz quebrada. Ella es una camarera. Ella es una consultora internacional altamente cualificada que estaba trabajando como camarera por circunstancias personales, corrigió Weber. Hay una gran diferencia. James se volvió hacia Sofía. Sofía, como prometido, aquí está el contrato. Sacó un sobre de su carpeta. Salario inicial de $15,000 mensuales. Más beneficios. ¿Cuándo quiere empezar? Sofía tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Era más de lo que ganaba en 2 años en el restaurante. 15,000, susurró Carlos incrédulo. Es el salario estándar para consultores senior en nuestra empresa, explicó James. Sofía tiene cualificaciones que justifican mucho más. En realidad, Eduardo estaba teniendo una crisis nerviosa visible. Esto no puede estar pasando. Esto es una conspiración contra mí. Pierre se acercó a él. Eduardo, no hay conspiración. Solo hay una joven extremadamente talentosa a quien usted intentó humillar 2 veces y falló miserablemente en ambas ocasiones. ¿Ustedes están haciendo esto para perjudicarme? Estamos haciendo esto porque reconocemos el talento cuando lo vemos, dijo Weber. Algo que usted claramente no puede hacer. Sofía miró a Eduardo, que ahora estaba rodeado por sus propios abogados, que intentaban calmarlo, y sintió una ola de... No era triunfo, era alivio. Alivio por finalmente ser vista por lo que realmente era, no por lo que las circunstancias la habían obligado a ser.
Señores, dijo, dirigiéndose a los tres empresarios, agradezco enormemente las ofertas, pero necesito un tiempo para analizarlas adecuadamente. Claro, dijo James. Pero Sofía, ¿puedo hacer una sugerencia? ¿Qué tal si cena con nosotros esta noche? No como camarera, sino como nuestra invitada. Podemos discutir las propuestas con calma. Sofía sonrió. Me encantaría. Eduardo explotó por última vez. Ustedes no pueden hacer esto. Yo los traje a México. Yo organicé los negocios. Eduardo, dijo James con voz baja pero firme, usted no organizó nada. Perdió nuestra confianza el viernes cuando intentó humillar a una empleada para sentirse importante y perdió nuestro respeto hoy cuando intentó demandarla por haber sido mejor que usted en su propio juego. Weber asintió. Eduardo, cancelamos todos los negocios que teníamos pendientes. No hacemos alianzas con personas que no saben reconocer y valorar el talento. Pierre fue más directo. Corrimos la voz en nuestros círculos empresariales. Su reputación en el mercado internacional está comprometida. Eduardo palideció. Ustedes no pueden hacerme esto. Podemos y lo hicimos, dijo James. Y Eduardo, Sofía no fue quien destruyó sus negocios. Usted mismo hizo eso cuando decidió que era más importante humillar a alguien que comportarse como un profesional. Los tres empresarios se volvieron hacia Sofía. La estaremos esperando a las 8 en el Hotel Intercontinental, dijo James. Mesa reservada a nombre de Mitchell. Salieron dejando a Eduardo con sus abogados y una expresión de derrota total. Sofía se volvió hacia Carlos. Carlos, necesito hablar contigo. Fueron a la oficina, dejando a Eduardo y los abogados en el salón principal. Sofía, yo no sabía, dijo Carlos tan pronto como cerraron la puerta. No sabía quién eras realmente. Lo sé, y no te culpo por eso. Yo elegí esconderme. ¿Por qué no me lo contaste? Sofía suspiró. Porque tenía miedo. Miedo de ser juzgada, de no ser tomada en serio, de tener que explicar cómo alguien con mi formación terminó trabajando aquí. Carlos negó con la cabeza. Sofía, salvaste mi restaurante. ¿Cómo así? ¿Crees que esos empresarios no van a correr la voz? ¿Cómo que el Palacio Real es el lugar donde descubrieron a una brillante consultora internacional? Vamos a tener fila en la puerta. Sofía se rió. Carlos, ¿estás seguro de que no estás exagerando? Estoy seguro de que no estoy. Sofía, vas a extrañar este lugar. Sofía miró alrededor de la pequeña oficina. Pensó en los 2 años que había pasado sirviendo mesas, limpiando platos, siendo tratada como invisible. Pensó en las noches en que llegaba a casa exhausta, soñando con una vida diferente. Extrañaré a la gente, dijo honestamente, pero no extrañaré esconderme. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era uno de los otros camareros. Carlos, el señor Campos se va. Dejó esto aquí. El camarero le entregó un papel a Sofía. Era una cuenta, la cuenta de los abogados que Eduardo había traído. ¿Él quiere que yo pague a sus abogados?, preguntó Sofía incrédula. Carlos tomó el papel y lo rasgó por la mitad. Que pague sus propios abogados. Tú no le debes nada a nadie. Sofía abrazó a Carlos. Gracias por todo. Por darme una oportunidad cuando la necesitaba, por defenderme hoy, por ser un buen jefe todo este tiempo. Sofía, no es un adiós. Quiero que vengas a cenar aquí siempre que quieras, como cliente. Sofía salió del Palacio Real por última vez como empleada. En la Cintus, acera, se detuvo y miró hacia atrás. Durante 2 años, ese lugar había sido su prisión voluntaria, el escondite donde había intentado volverse invisible. Pero ahora se daba cuenta de que no había sido solo eso. Había sido también el lugar donde había mantenido su dignidad, donde había aprendido a tratar con personas difíciles, donde había desarrollado la fuerza para finalmente dejar de esconderse. Eduardo Campos había intentado destruirla 2 veces y había fallado miserablemente en ambas. Más que eso,
Involuntariamente le había dado las oportunidades que ella necesitaba para reconstruir su vida. Sofía miró las tarjetas en su bolsa. 3 ofertas de empleo, 3 caminos diferentes para el futuro. Por primera vez en años, el problema no era no tener opciones, era elegir entre opciones demasiado buenas para rechazar. Ella sonrió y comenzó a caminar hacia el futuro. Un futuro donde finalmente podría ser quien siempre había sido, sin miedo, sin vergüenza, sin esconderse. Eduardo Campos. Había intentado humillarla, pero acababa de liberarla. 6 meses después, Sofía estaba en el 4º piso de un edificio empresarial en Reforma, viendo por la ventana panorámica de su oficina. La vista era impresionante. Toda la Ciudad de México se extendía a sus pies, una metrópolis vibrante que ahora era parte de su territorio profesional. Su mesa estaba cubierta de contratos internacionales, propuestas de expansión a otros países de América Latina y informes financieros que movían millones de dólares. La placa en la puerta decía: Sofía Mendoza, directora de Desarrollo Internacional, Mitchell & Associates México. En 6 meses había formado un equipo de 15 personas, abierto oficinas en 3 países y se había convertido en una de las consultoras más solicitadas del mercado latinoamericano. Pero lo que más la enorgullecía no eran los números impresionantes ni el salario que le permitía una vida cómoda. Era el hecho de que finalmente estaba siendo ella misma de nuevo, usando su talento y conocimiento para marcar la diferencia en el mundo de los negocios internacionales. Sofía tomó el periódico de la mañana que estaba sobre la mesa. Había una nota en la sección de economía que le llamó la atención. Empresario capitalino pierde contratos millonarios tras escándalo de comportamiento. La foto era de Eduardo Campos. Leyó la nota rápidamente. En los últimos meses, la historia de lo que pasó en el Palacio Real se había extendido por los círculos empresariales, no solo a Pearson, a través de los 3 inversores que presenciaron todo, sino a través de las redes sociales y sitios especializados en negocios. Alguien había grabado parte de la discusión el fatídico viernes y el video se había vuelto viral en las plataformas profesionales. El resultado había sido devastador para Eduardo. Empresas cancelaron contratos, inversores retiraron sus aportes y su reputación en el mercado se desplomó. La nota mencionaba que él estaba intentando vender algunos de sus negocios para cubrir pérdidas. Sofía no sintió alegría al leer aquello. No había placer en la caída de Eduardo, solo una sensación de justicia. Las acciones tienen consecuencias, pensó, y Eduardo estaba cosechando lo que sembró. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Mariana, su asistente. Sofía, hay alguien aquí que quiere hablar contigo. No tiene cita, pero dice que es personal. ¿Quién es? Un señor llamado Eduardo Campos. Sofía sintió el estómago apretarse. En los últimos 6 meses, había logrado casi olvidar a Eduardo. Había rumores de que él había intentado difundir historias difamatorias sobre ella al principio, pero rápidamente se dio cuenta de que eso solo empeoraba su propia situación. Después de todo, ¿cómo difamas a alguien que está claramente prosperando? Que entre, dijo Sofía después de dudar unos segundos. Eduardo entró en la oficina y Sofía se sorprendió con la transformación. El hombre que siempre veía impecablemente vestido, con postura arrogante y sonrisa calculadora, estaba irreconocible. El traje estaba arrugado, el cabello desordenado y había una expresión de derrota en sus ojos que ella nunca había visto antes. Sofía, dijo con voz baja y vacilante, gracias por recibirme. Eduardo, siéntese. Sofía le indicó la silla frente a la mesa, manteniendo un tono profesional. Él se sentó lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo. Por unos segundos, permanecieron en silencio. Sofía esperó, sabiendo que él
Había venido por algún motivo específico. Vine aquí para pedir disculpas, dijo Eduardo. Finalmente, pensó Sofía. Ella no respondió de inmediato. Simplemente observó al hombre frente a ella, intentando reconocer al Eduardo arrogante y cruel que había intentado humillarla múltiples veces. «¿Disculpas por qué específicamente?», lo preguntó. Eduardo respiró hondo. «Por todo, por haber intentado humillarte en el restaurante, por haber investigado tu vida privada, por haber intentado demandarte, por haber sido pequeño. ¿Y qué ahora, Eduardo? Después de 6 meses...» Él se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que Sofía nunca le había visto hacer. «Porque lo perdí todo. Mi empresa está en quiebra, mi reputación está destruida, mis amigos me evitan. Y hoy por la mañana, cuando me levanté y vi a dónde llegó mi vida, me di cuenta de que todo comenzó esa noche en el restaurante». «Todo comenzó mucho antes de esa noche», corrigió Sofía. «Comenzó cuando decidiste que podías tratar a las personas como objetos para tu entretenimiento». Eduardo asintió, aceptando la corrección. «Estás en lo cierto, y la peor parte es que yo sabía que estaba equivocado, pero no podía parar. Era como si humillarte me hiciera sentir más poderoso. Y ahora entiendo que el verdadero poder no viene de menospreciar a otros, viene de elevarse a uno mismo a través del trabajo y el mérito». Él miró alrededor de la oficina. «Como tú hiciste». Sofía se recostó en su silla, procesando sus palabras. Había sinceridad en la voz de Eduardo, una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. Pero también había años de dolor que no podían borrarse con una simple disculpa. «Eduardo, agradezco que hayas venido aquí. Sé que no debe haber sido fácil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero necesitas entender una cosa. Yo te perdoné hace mucho tiempo. No por ti, sino por mí. Cargar con la ira y el resentimiento solo me estaba dañando». Eduardo levantó los ojos sorprendido. «Me perdonaste». «Perdoné, pero perdonar no significa olvidar, ni significa que no hubo consecuencias para tus acciones. Lo sé y acepto todas las consecuencias. Merezco cada una de ellas». Sofía se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la ciudad. «Eduardo, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Por qué hiciste aquello? ¿Cuál era el objetivo real de humillarme?» Eduardo guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente respondió, su voz estaba cargada de emoción. «Porque tú representabas todo lo que me gustaría haber sido. Inteligente, culta, talentosa, respetada, y en lugar de inspirarme a ser mejor, eso me daba envidia. Era más fácil intentar destruirte que admitir mis propias limitaciones». Sofía se giró para mirarlo. «¿Y ahora?» «Ahora estoy intentando reconstruirme. Empecé terapia, estoy haciendo trabajo voluntario, intentando aprender a ser una mejor persona». Él dudó. «Sofía, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿aceptarías darme una segunda oportunidad?» «¿Qué tipo de segunda oportunidad?» «Una oportunidad de mostrar que cambié, de probar que puedo ser alguien mejor». Sofía regresó a su silla, pensando cuidadosamente en la respuesta. «Eduardo, el cambio real lleva tiempo y necesita ser demostrado a través de acciones, no solo palabras. Yo entiendo. Si realmente cambiaste, eso se verá en la forma en que tratas a otras personas. No necesitas mi aprobación o perdón para ser una mejor persona». Eduardo asintió lentamente. «Estás en lo cierto. Solo quería... aunque supieras que reconozco lo equivocado que estaba. Ahora lo sé». Él se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Sofía, ¿puedo decir una última cosa?» «Claro, te mereces todo lo que conquistaste, y más. Espero que sigas subiendo cada vez más alto». Después de que Eduardo salió, Sofía se quedó sola en la oficina procesando la conversación. Había algo liberador en ver al hombre que una vez intentó destruirla, reconociendo públicamente sus errores. No porque ella necesitara esa validación, sino porque significaba que el ciclo estaba finalmente completo.
Su teléfono sonó. Era James Mitchell llamando desde Miami. Sofía, ¿cómo van las cosas por allá? Muy bien, James. Acabamos de cerrar el contrato con la empresa argentina. Vamos a expandirnos a Buenos Aires el próximo trimestre. Excelente. ¿Y cómo te sientes? Sofía sonrió realizada. Por primera vez en años, siento que estoy exactamente donde debería estar. Me alegra oír eso. Sofía, tengo una propuesta que quiero discutir contigo. ¿Qué tipo de propuesta? Estamos pensando en abrir una filial en Europa, Londres específicamente, y nos gustaría que tú lideraras el proyecto. Sofía sintió el corazón acelerarse. Londres, donde todo había comenzado, donde sus padres se conocieron, donde ella había pasado parte de su infancia. Sería una promoción a directora regional Europa-América Latina. Salario de $50,000 mensuales, más participación en las ganancias. Tendrías autonomía total para montar la operación. James, esto es increíble. Te lo mereces, Sofía. En los últimos 6 meses has demostrado que puedes liderar, innovar y entregar resultados excepcionales. Queremos invertir en ti a largo plazo. Después de la llamada, Sofía se quedó parada en medio de la oficina, asimilando la magnitud de lo que estaba sucediendo. 2 años atrás, estaba limpiando mesas y siendo tratada como invisible. Ahora la invitaban a liderar operaciones internacionales de una empresa multinacional. Ella pensó en sus padres, en lo orgullosos que estarían de verla no solo recuperando la carrera diplomática que siempre soñaron para ella, sino yendo más allá, creando su propio camino en el mundo de los negocios internacionales. A las 6 de la tarde, Sofía decidió hacer algo que no hacía en mucho tiempo. Fue al Palacio Real. El restaurante estaba concurrido, como siempre, pero al entrar se dio cuenta de que algo había cambiado. Había un pequeño letrero en la entrada. Hogar del descubrimiento de la consultora internacional Sofía Mendoza. Carlos había convertido su historia en marketing. ¡Sofía! Carlos apareció tan pronto como la vio, corriendo a saludarla. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Hola, Carlos. Vine a cenar y a recordar viejos tiempos. Mesa especial para nuestra ex empleada más famosa, dijo, conduciéndola a la mejor mesa del restaurante, la misma donde todo había comenzado. Sofía miró la mesa donde Eduardo había intentado humillarla 6 meses atrás. Ahora ella estaba sentada allí, como cliente, como igual, como alguien que había transformado un momento de humillación en una oportunidad de crecimiento. Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿No te enojaste conmigo por haber ocultado mi formación? Carlos negó con la cabeza. Sofía, te escondiste porque necesitabas protegerte. Lo entiendo. Y honestamente, verte crecer, ver a dónde llegaste, me inspira todos los días. Durante la cena, Sofía recibió la visita de varios empleados que habían trabajado con ella. Todos querían saber cómo estaba, felicitarla por su éxito, escuchar historias de su nueva vida. Te convertiste en una leyenda aquí, dijo Ana, una de las camareras. Siempre que aparece un cliente arrogante, recordamos la historia de Sofía y cómo puso a ese hombre en su lugar. ¿Y sabes cuál es la mejor parte?, agregó Carlos. Desde que la historia se corrió, nuestra clientela mejoró mucho. Personas respetuosas que valoran nuestro trabajo. Perdimos algunos clientes problemáticos, pero ganamos muchos más. Clientes de calidad. Sofía terminó la cena con una sensación de ciclo completo. Ya no había dolor, ni miedo, ni necesidad de esconderse. Ella era quien siempre fue, pero ahora con la sabiduría que viene de haber enfrentado adversidades y haber salido victoriosa. Cuando estaba saliendo, encontró en la puerta al último camarero contratado por el restaurante. Era un joven universitario, claramente nervioso en su nuevo empleo. Disculpe, dijo, reconociéndola. ¿Usted es Sofía Mendoza? Soy. Solo quería agradecerle.
Su historia me inspiró a no desistir de mis sueños. Estoy estudiando Derecho Internacional y trabajo aquí para mantenerme. A veces es difícil, pero recuerdo su historia y me recuerdo que esto es temporal. Sofía sonrió conmovida. Sigue estudiando, sigue soñando y nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. De camino a casa, Sofía recibió un mensaje en su celular. Era de un número desconocido. Sofía, soy Eduardo. Sé que no tengo derecho a molestarte, pero quería que supieras que empecé a dar clases voluntarias de inglés a jóvenes de escasos recursos. Es mi forma de intentar devolverle al mundo lo que quité. Gracias por mostrarme que es posible ser mejor. Sofía miró el mensaje por un largo momento. Luego lo borró. No porque estuviera enojada, sino porque ese capítulo de su vida estaba definitivamente cerrado. Eduardo necesitaba encontrar su redención solo, sin depender de ella para su validación. Al llegar a casa, un apartamento espacioso, en 1906, la Condesa, muy diferente del cuarto y sala de la Roma, Sofía se sentó en el balcón con una taza de té. La ciudad se extendía ante ella, llena de luces y posibilidades. Su teléfono sonó. Era un número internacional. «Aló, señorita Mendoza. Aquí es Margaret Thompson de la Organización de las Naciones Unidas. Recibimos su currículum a través de una recomendación y nos gustaría conversar sobre un puesto de consultora senior en desarrollo internacional». Sofía sonrió. Las oportunidades seguían apareciendo como si el universo estuviera compensando todos los años en que ella tuvo que esconderse. «Sería un honor conversar sobre eso», respondió. Después de la llamada, Sofía se quedó en el balcón pensando en la increíble jornada que había hecho. De una joven diplomática prometedora a una camarera escondida y finalmente a una ejecutiva internacional reconocida. Cada etapa había sido necesaria. Cada dificultad había contribuido a moldear quién era. Eduardo Campos había intentado destruirla 2 veces, pero involuntariamente había hecho exactamente lo opuesto. La había obligado a dejar de esconderse, a mostrar quién era realmente, a abrazar su potencial completamente. A veces, pensó Sofía, los peores momentos de nuestra vida son también los más transformadores, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque nos fuerza a descubrir una fuerza que no sabíamos que teníamos. Ella levantó la taza de té en un brindis silencioso por sus padres que la inspiraron, por Carlos que la acogió cuando lo necesitó, por James que creyó en ella, por todos los que formaron parte de su jornada. Y sí, incluso por Eduardo Campos, porque sin él, ella tal vez nunca hubiera encontrado el coraje de dejar de esconderse y volver a ser quien siempre estuvo destinada a ser. Sofía Mendoza había vuelto para quedarse y esta vez nada ni nadie iba a hacerla olvidar quién era.